Entonces, aquí abajo está así. Sí, sí, le das... Vale, estupendo. Vale, buenas tardes a todos. Como han presentado, mi nombre es Javier Igual, vengo representando a la empresa Ford España, conocida por todos ustedes. Antes que nada quisiera dar las gracias por la invitación a presentar o a participar en esta conferencia de presentación del proyecto Abaco. Cuando estaba observando antes la presentación de las múltiples transparencias y múltiples gráficos, estaba un poco pensando en algunos datos que me llamaban la atención. Yo en los últimos prácticamente 6, 7, 8 años he vivido 5 años en el extranjero. He estado viviendo en países como Inglaterra, en Alemania o en Sudáfrica. Y la verdad es que eso me ha permitido un poco entender mejor mucho de la información que se ha presentado aquí antes, puesto que al vivir con esas realidades te hace recapacitar y te hace ver otras situaciones que te preguntas que por qué no son posibles aquí en nuestro país y en nuestra comunidad. No obstante, los ejemplos de los que voy a hablar aquí hoy se versan sobre la realidad donde tengo o siento pasión, que es por el desarrollo de realizar o de desarrollar grupos de trabajo dentro de las organizaciones y por seguir aprendiendo. Es decir, son ejemplos prácticos desde el punto de vista de tejido empresarial, tejido industrial, de una gran empresa global, pero experiencias prácticas de éxito que han tenido lugar aquí en la comunidad, en Ford Almusafes, como experiencias pioneras prácticamente y únicas a nivel de Ford Global. Las dos experiencias que voy a hablar hoy de éxito, la primera es un ejemplo de cómo desarrollar conceptos de flexibilidad en fabricación. Para ello hablaré de cómo hemos transformado la organización a través de la implantación de equipos autónomos y multifuncionales, lo que a partir de ahora llamaré IMTs o Integrated Manufacturing Teams. Y la segunda es un ejemplo de integración de comportamientos Lean. Cuando hablamos de conocimiento, también hablamos, dentro de las organizaciones, también hablamos de lo que es producción ajustada y comportamiento Lean y cómo actuar cada uno de los miembros a lo largo de toda la organización, que hace que una organización pueda tener éxito futuro. En este caso hablaré de lo que nosotros llamamos el proyecto de Group One y ahondaré luego más adelante. Bien, en esta primera experiencia de implantación de equipos autónomos multifuncionales, simplemente un poco para situarles en el ámbito de la presentación, estamos hablando de un entorno productivo de Ford Almusafes y estamos hablando a nivel operativo de fabricación. La experiencia, como he comentado antes, es pionera, o nació en lo que era la planta de motores de Valencia, cuando se lanzó la nueva planta de motores hace ya unos años. Y esta experiencia se ha ido extendiendo a lo largo del tiempo por las diferentes factorías de la planta y al mismo tiempo a nivel global. Es decir, somos ahora mismo, como planta de Ford, la pionera en grupos de trabajo y somos constantemente, a veces, un centro de turismo donde vienen de todas las plantas globales de Ford, de los 5 continentes, a visitarnos cómo hemos sido capaces de cambiar la organización y llegar a unos niveles de flexibilidad, como voy a detallar. Para ello, la clave son la implantación de equipos autónomos multifuncionales, definido dentro del mundo Ford como un grupo de operarios de varios niveles de conocimiento y experiencia, los cuales siempre conjuntamente aseguran que el equipo de fabricación produzca piezas o montajes de calidad a los estándares requeridos por los clientes con niveles competitivos de costo y mano de obra. La idea nace, como he comentado, hace ya varios años con el lanzamiento de una planta nueva. Se aprovecha la oportunidad, siempre que hay un lanzamiento nuevo existe la oportunidad de romper el breakthrough mindset y de ahondar en nuevas expectativas y nuevas organizaciones. Y estaba englobada también dentro de lo que en Ford es el FPS o el sistema de producción de Ford. Es un sistema de producción ajustado, flexible y disciplinado, y uno de los elementos del FPS ha sido el desarrollo de grupos de trabajo eficaces. Es decir, fue movernos de una estructura tradicional, como ustedes pueden ver ahí en la pantalla, a una organización Lean. Es decir, de unos comportamientos donde la dirección estaba o se hacía desde arriba y de forma jerárquica, con pobre retroalimentación, con poca iniciativa y involucración de los empleados, con limitadas actividades de mejora, con una comunicación muy diluida tanto vertical como horizontalmente,
donde el operario no tenía prácticamente la opción de pensar, simplemente de recibir órdenes y de ejecutar, con roles y responsabilidades bastante ambiguos y una ineficiente en general uso de los recursos. Entonces, dentro de esta visión y dentro de la visión estratégica de la empresa, porque cualquier desarrollo de capital humano no tendrá éxito si no se engloba dentro de la visión estratégica de la empresa y se incluyen a todos los agentes sociales, también, incluyendo también el acuerdo sindical previo, nos embarcamos en esta aventura de organización Lean, donde afectaba a todos los empleados, todos tienen la oportunidad de pensar y de aportar, un enfoque en actividades que añadían valor, comunicación en ambos sentidos, se incentiva la toma de decisión en la base, se crean roles y responsabilidades claros, concisos y todo el mundo está dedicado a la mejora continua de los procesos y de la productividad. Se crean en los grupos de trabajo pues, objetivos individualizados por equipo, scorecard, master schedule, despliegue de políticas, etcétera, etcétera, etcétera. Como verán, simbolizamos también un poco que la pirámide estructural le damos la vuelta. Un poco solemos decir que ponemos la empresa y la dirección al sentido de los trabajadores. También el triángulo de la derecha es más pequeño porque se reducen niveles de organización, como veremos más adelante. Obviamente, todo cambio cultural que lleve implícito un cambio organizativo requiere su tiempo. En esta presentación he querido simplemente resumir muy brevemente que esto no ha sido una labor de 24 horas, ha llevado su tiempo. Es decir, si nos remontamos a la parte verde, cuando Ford se localiza en Almusafes hace ya muchos años, en 1976, teníamos una segregación de tareas muy, muy clara. Cada operario hacía una poquita porción de sus roles. Y, por ejemplo, teníamos montadores, ajustadores de máquina, operarios de producción, inspectores de calidad, mantenimiento, y dentro de los mantenimientos centralizados teníamos gente de eléctricos, mecánicos, hidráulicos, es decir, teníamos la típica segregación de funciones de aquella época. Como ven ustedes, a lo largo del tiempo, gracias al desarrollo de conocimientos y planes de formación masivo y consecuentemente que ha permitido la integración de actividades y de tareas de los operarios, pues hemos pasado por diferentes etapas. Una etapa donde se creó la figura del operario de línea transfer, donde se integraron funciones de control y de producción, y el mantenimiento central se integró en las áreas. Hacia los años 90 empezamos a trabajar con los primeros equipos de fabricación, donde ya se integraban parte de funciones de mantenimiento autónomo en los grupos y las células de trabajo, y el mantenimiento seguiría descentralizado. Y no es hasta los años 95 cuando nacen los primeros embriones de los IMTs, definido como un equipo integrado de fabricación con personal 100% cualificado. Cuando digo 100% cualificado mecánico-eléctrico, hablo de que son capaces de realizar ambas especialidades, lo que nosotros en el arco de Ford llamamos Mecanelec. Esto que nace en el 95 en esa planta de motores se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo el resto de factoría, bueno, de planta dentro de Ford Almusafes, lo que llamamos las plantas de estampación y de body, y la planta de montaje final, donde me encuentro yo ahora mismo. Esto ha evolucionado ya, es decir, allá donde tenemos los IMTs más evolucionados, estamos trabajando ya con el concepto que llamamos IMT multiproceso, ya no multidisciplinar, sino multiproceso, porque son capaces de rotar entre diferentes líneas de fabricación y del primer momento ser capaces de llevar el negocio. Una apreciación que quisiera destacar abajo es el enriquecimiento del puesto y el empowerment, entendiendo empowerment aquí como capacitar, responsabilizar y autorizar al empleado, deben de ir siempre de la mano. Esa es mi experiencia personal. Incluso diría más, que no deben de ser impuestos. Es decir, si son impuestos conducen al fracaso, y he visto también en mi experiencia que no todo el mundo está dispuesto a trabajar en este entorno lean exigente de participación. Esos son obstáculos que hay que manejar cuando uno se embarca en este tipo de aventuras. ¿Qué es un operario multifunción y cómo llegamos a él? Bueno, obviamente es un concepto muy ambicioso, pero básico para un entorno flexible donde nos encontramos ahora mismo, sobre todo en el sector de la automoción, y para poder afrontar una integración de las nuevas tecnologías, siempre un reto en el sector de la automoción.
Como ven ustedes, el operario multifunción agrupa diferentes puestos de trabajo anteriores, es decir, existe una única descripción de trabajo en un equipo IMT que engloba o se hacen responsables no solo de tareas de producción, sino también de calidad, de cualquier mantenimiento de los equipos e instalaciones por cualquier índole, sea preventivo, sea correctivo, sea planificado, sea menor o sea mayor de importancia. En algunas líneas, como destaco ahí, es decir, en lo que se llaman líneas de fabricación con mayor nivel de automatización, los equipos IMTs constan de 100% operarios cualificados. Todos ellos son operarios cualificados. Es el grado máximo y superior en nuestra empresa. Obviamente, el porcentaje de penetración de operarios cualificados depende del nivel de automatización del área de trabajo. Es decir, tenemos también zonas en la empresa donde a lo mejor el nivel de automatización es algo inferior y tampoco tiene sentido alcanzar una meta de 100% operarios cualificados cuando no se requiere. Es un coste y es algo innecesario. Es decir, nosotros nos movemos en aquellas zonas de factoría donde el nivel de factor humano o de nivel de automatización es inferior por rangos que suponen entre el 25 y el 66%. Bien. Para llegar a este operario multifunción, obviamente podemos llamarle superhombre en un entorno productivo, pero tampoco nace del milagro ni de la nada. Para eso se requiere muchas horas y mucha dedicación y compromiso por parte de la dirección. Aquí tienen ustedes un ejemplo de lo que fue el lanzamiento de una planta de motores. Se identifican 3 bloques de formación. Uno fue una transformación tecnológica, es decir, 9 meses. Aquel que era un FP2 mecánico interno en la factoría se le reconvirtió a eléctrico y viceversa. Aparte se ahondaron en conceptos técnicos de conocimiento hidráulico, conocimiento neumático, conocimiento, etcétera, etcétera. Luego se hizo una segunda fase que ven ahí llamada como práctico un puesto de trabajo durante 6 meses, es decir, se consolidó con gente experta en la especialidad que no era su fuerte y en áreas de mantenimiento estas personas durante 6 meses tuvieron la oportunidad de desarrollar todo el conocimiento de la especialidad que no dominaban. Posteriormente, la tercera etapa era la formación específica de lo que era propiamente en sí la nueva planta de motores. Como ven, esto era un proceso de 24 meses, 24 meses donde la empresa apostó y financió este programa de inversión. Se tuvo en cuenta el currículum de cada candidato en función de su formación, FP1, FP2 o alguna gente de BUP, CO o grado superior. Y también un poco el área de procedencia, si venían ya de gente de mantenimiento o experiencia de producción pura y dura o eran aprendices de nuestra escuela de formación. Quiero destacar aquí que una de las razones del éxito de este programa fue la introducción de las actividades outdoors. Actividades outdoors consistían en 72 horas de curso para todos los empleados, a todos los niveles, con diferentes fases de información, de actividades indoors, actividades outdoors, de seguimiento, de evaluación del programa y conseguía o buscaba los objetivos de conseguir la cohesión del grupo, desarrollar las habilidades para trabajar en equipo hacia este nuevo entorno y también la identificación de los líderes potenciales. Algunas cifras de este programa, lo digo estamos aquí hablando hoy de conocimiento y formación, de envergadura de lo que hablamos, fueron más de $500,000 de horas de formación. Cada candidato tuvo una media de 2.500 horas de formación por candidato. Esto viene a equivaler casi entre 15 y 18 meses de media de formación, donde el operario no estuvo productivo desde el punto de vista de trabajo, sino simplemente estaba aprendiendo. Y fueron más de 150 cursos diferentes. Simplemente una anécdota, ese que ven ustedes ahí haciendo rappel, ese era yo hace unos años. Obviamente, para todo esto se plasmó en un plan de formación individualizado para cada trabajador. Este es un ejemplo de matrices de formación donde se desglosaban, es decir, la formación era individualizada, como he dicho, en función de cada empleado lo que necesitaba. El timing de la formación también venía en función de la instalación de los equipos. La formación ni se puede dar a destiempo, ni muy antes ni muy tarde. Por lo tanto, se buscaba siempre el momento más óptimo. Y la formación incluía cursos de procesos y gestión de trabajo integrados. También se incluían ahí cursos de formación de equipos, como he comentado. La parte roja, que era toda la parte de transformación de especialidades
la parte azul, que eran todos los cursos de tecnología, y luego la parte amarilla que ven ahí, que eran todo lo que eran formación dada por los propios fabricantes de las nuevas máquinas que se instalaron. Estamos hablando de una planta normalmente, perdón, muchas gracias, de una planta totalmente nueva. Quisiera destacar también de lo ambicioso del programa fue, por ejemplo, lo que nosotros llamábamos un curso de Mondragón, que era un aula taller, es decir, lo que hicimos es cogimos máquinas representativas de lo que venía, máquinas transfer, máquinas rotativas, CNCs, robótica, etcétera. Se montaron en el centro de formación y se desarrollaron, digamos, como un curso de cómo conseguir o acelerar la formación de mecánicos en tiempo récord. Entonces, este fue un programa muy ambicioso donde a la gente se le enseñó a los técnicos que venían en curso de producción a cómo hacer mantenimiento y cómo ser buenos técnicos de mantenimiento, desde tareas sencillas a tareas más complicadas de cambio de rodamientos o ajuste de ejes, etcétera, etcétera. Obviamente, gracias a los IMTs, quiero plasmar aquí que nos ha permitido reducir la estructura. Es decir, cuanto más cualificada es la gente con la que te enfrentas y les das la capacidad de pensar y de aportar ideas y de forma proactiva, la estructura se puede reducir, se puede hacer más ágil y con menos niveles. Aquí nosotros, como he dicho, somos pioneros en Valencia. Pocas plantas lo han conseguido a nivel de Ford en el mundo por la complejidad a veces sindical también. Pero actualmente estamos operando sin la figura típica del encargado de producción, es decir, los propios equipos de trabajo que se autogobiernan su resultado y sus objetivos, pues son capaces de reportar directamente al gerente del área. Bueno, como todo modelo de trabajo, este es un modelo en cuanto a implantación de equipos de trabajo que ha sido constantemente estudiado y validado con diferentes tesis doctorales y también trabajos de máster, de administración de empresa dentro de la fábrica. Entonces, se han trabajado lo que han sido las repercusiones tanto para la empresa como para los trabajadores de este programa. Y por resumir lo que ha sido la conclusión de toda la investigación, es que una correcta implantación de estos IMTs pues mejora todos los ratios de calidad, de productividad, de reducción de costos y al mismo tiempo fortalece la parte social en cuanto a moral, comunicación, colaboración y satisfacción de los trabajadores. Es sin lugar a duda la mejor respuesta a cualquier cambio tecnológico que nos habíamos enfrentado nosotros. Todos los medibles de calidad, chatarra, garantías o productividad con delivery o horas por unidad, todos mostraron una mejora entre un 35 y un 65% de media en apenas 3 años. Luego eso fue lo que se validó desde el punto de vista empresarial. Desde el punto de vista social se analizaron variables en cuanto a satisfacción de los trabajadores, en cuanto a formación recibida, en cuanto a claridad de los roles y responsabilidades, en cuanto a sistemas de información y comunicación interna de los grupos y en cuanto a tareas, etcétera, etcétera. Todo esto también, es decir, la investigación demuestra la satisfacción de los grupos de trabajo en este nuevo entorno. Yo traigo aquí un vídeo que solo son 2 minutos, un poco para que no sea solo yo el que habla en esta presentación y oigan ustedes a alguien que trabaja en este entorno y que es un jefe de equipo. Hoy en día en Ford un jefe de equipo hace bastante más de lo que hacía antiguamente un encargado. Parece que no va a ser. Ahora sí. No lo hago. Sí, eso es. A ver si de aquí se puede abrir. ¿Dónde está el índice? No, esta es la otra. De aquí no puedes directamente de esto que has quitado ahora. Es que no me deja. No, de aquí no lo cogemos. No. A ver si. Sí. Sí. No, pero tengo también ahí. Sí.
andamos mal de tiempo. ¿Cuánto podemos alargar? Bueno, hasta las 3 no hay que volver. 3:30 me parece, ¿no? Sí, hasta las 3:30, eso no hay problema. Bueno, la tecnología y la falta de conocimiento. Vamos a la segunda experiencia, veremos si luego se puede oír el vídeo. La segunda experiencia, es decir, como esa primera experiencia ha sido operativa, como ven, a nivel de grupos de trabajo, pero que involucraba a todos los niveles de dirección. La segunda es una experiencia donde estamos inmersos actualmente, que es en el despliegue de comportamientos Lean dentro de la estructura de Ford. Ustedes habrán oído hablar de Ford, de lo que es el One Ford, estoy seguro. Alan Mulally, nuestro CEO de Norteamérica, que unió Ford en el 2006. Este es un hombre que venía de Boeing. Ford hace 6 años estaba prácticamente también en la bancarrota. Ustedes se recordarán aquello de General Motors, Chrysler y Ford. Ford es la única que no recurrió a las ayudas estatales del gobierno americano y fue todo gracias a Alan Mulally, que consiguió reflotar la empresa. Para ello sacó el concepto, la estrategia de negocio global de One Ford, impulsada, como he dicho, por Mulally, donde en la parte izquierda ustedes ven que definió grandes rasgos lo que era un equipo, un plan, un objetivo. Simplemente, por ejemplo, les destacaría que en la parte de One Plan, lo que hizo Mulally, porque el mensaje no ha cambiado en 6 años y eso es algo que los empleados y trabajadores agradecemos, fue reestructurar. Es decir, había un exceso de capacidad y en aquellos años, ahora que estamos hablando de recortes por todas partes, pues Mulally se atrevió con los recortes que eran necesarios en Ford para salvar la empresa. Y fue necesario traer a alguien de fuera para que se atreviera a la magnitud de los recortes que la empresa necesitaba para salvarla. Al mismo tiempo invirtió en producto, digamos, en crecimiento futuro y unos años después seguramente han oído hablar de que Mulally es un personaje en Estados Unidos donde se estudia ahora mismo en las grandes universidades, como ha sido el ejemplo, el milagro de Ford en cuanto a reflotar. En la parte derecha quisiera un poco explicarles lo que han sido, lo que es la base de las conductas esperadas o los lean behaviors que nosotros llamamos. Es decir, esto es una hoja global, no es hoja de Valencia, donde ven ustedes cuatro partidas. Una es el fomentar la excelencia técnica y operativa como un dogma dentro de nuestra empresa. Y la segunda, el trabajo en equipo buscando personas capaces, motivadas y altamente especializadas con habilidades necesarias. Y luego hay otros ejemplos o valores, como son los valores de Ford y el enfoque en resultados. De estos dos primeros ejemplos, es decir, quiero destacarlo porque es el enfoque y el compromiso de nuestra empresa con el desarrollo de conocimientos, pues quisiera un poco simplemente compartir lo que son algunas cifras ya de Valencia, todo en el ámbito de Ford España y el compromiso con la excelencia del capital humano de nuestra empresa. En Ford, gracias a convenios entre la Universidad Politécnica, la Universidad Politécnica de Anglia en Estados Unidos y Ford, pues se desarrollaron un programa de máster donde más de 32 empleados de Ford han realizado programas de media de 2 años. Con la ingeniería técnica mecánica, un centro adscrito también a la Universidad Politécnica, donde se enseña ingeniería técnica mecánica cercana al taller. Hay 90 empleados ya nuestros que han acabado la ingeniería y están inmersos en planes de desarrollo. Al mismo tiempo, tenemos 223 empleados que se embarcan todos los años en lo que llamamos nosotros el Minimaster, que es un desarrollo directivo para la mejora de la gestión. Tenemos una escuela de aprendices donde han salido ya 606 empleados. Tenemos 403 empleados en la escuela donde invertimos durante 2 años en que alcancen un nivel de FP2.
y 324 empleados a los que se les ha dado la oportunidad de desarrollar el nivel de FP1. Cifras en cuanto a horas de formación por áreas de conocimiento, apenas en los últimos 3 años hablamos de casi 100.000 horas, y ante las típicas de seguridad, calidad, logística, etcétera, quisiera un poco a lo mejor destacar las 33.000 horas que hemos dado en tecnología, en nuevos equipos, en innovación de maquinaria que viene, y en grupos de trabajo, como ven ustedes, 12.800. Es decir, 12.800 horas se han dedicado al desarrollar grupos de trabajo, relaciones interpersonales, etcétera. Un detalle importante es que todos estos cursos, muchos de ellos están en colaboración con proveedores y con el parque industrial. Es decir, no son solo empleados de Ford los que lo realizan, sino puede ser gente externa también. Entonces, dentro de esto engloba lo que nosotros llamamos el Group One Project. El Group One Project es un proyecto que nace con la idea de integrar el conocimiento a lo largo de la empresa y de desarrollar los comportamientos Lean que involucran a toda la organización. Como base estamos hablando de respeto por la gente, enseña e involucra a los grupos de trabajo, enfoque en el proceso y cumplimiento con los estándares y disciplina en la ejecución. Brevemente, es decir, el proyecto Group One, el por qué nace, objetivo, descripción y fases del beneficio, pues simplemente les puedo destacar, por ejemplo, la razón de que nace es una vez más la apuesta de la gerencia por su gente y por el capital humano, con vistas también a mejorar el clima laboral y el compromiso de la gente como pilares fundamentales de éxito. Ven ustedes ahí que Ford estamos inmersos en una transformación radical. Es decir, estamos ahora mismo lanzando el Ford Kuga, que empezamos mañana. Viene un nuevo vehículo que es el Ford Transit Connect, que lanzaremos el año que viene. Es decir, cuando hablamos de transformación radical de procesos y de producto, me refiero a que si vemos simplemente de 3 años atrás, Ford en Amusafes fabricaba el K, fabricaba un Fiesta, fabricaba un Focus. Ninguno de los 3 productos se fabrica ya. Estamos fabricando ahora un C-Max, un Kuga y un Transit Connect. Todos son vehículos más grandes, de mayor valor añadido. Obviamente esa transformación de portafolio no se hace de la noche a la mañana. De ahí la importancia del desarrollo del capital humano que hemos realizado. Les puedo destacar también que en los últimos 3 años prácticamente Ford ha contratado cerca de 80 ingenieros o titulados superiores, entre técnicos y superiores, que también están inmersos en planes de desarrollo y que son los que están siendo o ayudando a ser artífices a este cambio y transformación radical que estamos inmersos en ella. El objetivo del proyecto Group One era fomentar la consolidación de las conductas de Lean Management a todos los niveles, integrar el conocimiento verticalmente en la organización, mejorar la implicación personal, y la motivación y la identificación con la empresa y promover la excelencia de los grupos de trabajo. Un poco la descripción del proyecto, como ven, partíamos de la izquierda, de una cultura y una situación de partida. Aquí lo que se ha utilizado es el proceso de shadowing, donde han participado cerca de 40 personas como herramienta básica. Y después de ese shadowing, de más de 72 horas a todos los niveles, hablo a nivel de dirección, de gerencia, a nivel de encargados, a nivel de jefes de equipo, se han identificado se hizo un gap análisis y se han identificado una serie de análisis y un plan de acción. El plan de acción engloba acciones tanto a nivel de gestión organizativa, de refuerzo o de gestión de personas, y todo ello nos llevará a una cultura futura. El proyecto está centrado en 9 conductas de Lean Management, que engloba 20 subcomportamientos, los ven ahí en la pantalla. Hablamos de establecer visión y principios a largo, de la difusión de la política, los objetivos, de centrar en el proceso, de apoyar el proceso de cambio, de enseñar y motivar a grupos, de apoyo, de reconocimiento, de respeto a la gente, etcétera, etcétera. Todo esto para nosotros son conocimientos clave de éxito, sin los cuales no puede haber ninguna transformación en la organización. El proyecto, como he comentado antes, los resultados están siendo analizados, todavía no están completos. Para ello se ha utilizado el análisis de las fuerzas de campo y los 20 subcomportamientos de fuerzas se han valorado en cuanto a si están contribuyendo de forma o impulsando el cambio o son actualmente resistentes al cambio al que nos encontramos. Con ello se está desarrollando un plan de acción de análisis de resultados, tanto a nivel organizacional como he comentado, es decir, se están, por ejemplo, realizando
revisiones del performance del personal que antes se quedaban a nivel de gerencia, a nivel de grupos de trabajo y a nivel de toda la organización, o sistemas de rotación entre gerentes y superintendentes, o el shadowing se está exportando a otros departamentos. Y a nivel de gestión de personas, como ven, nos estamos centrando en 3 categorías: conocimiento, habilidades y actitudes. Todo ello siempre ligado en planes de formación. Obviamente los beneficios del proyecto Group One son grandes. Estamos viendo la implicación y el compromiso de las personas, se vuelven más colaboradoras. Concepto innovador, que hablamos de Kaizen personal, es decir, hasta ahora siempre hablamos de Kaizen a nivel de procesos, nosotros estamos haciendo Kaizen a nivel de personas y estamos dando el coaching necesario a nivel individual que requiera para su desarrollo, y siempre con el lead by example de la gerencia. Y ahí es donde hemos llegado, es decir, estamos ahora identificando qué vamos a hacer el siguiente paso, nuevos retos. Como ven, estamos hablando de conocimiento, de formación y de cambio organizativo para ser flexibles y poder adaptarnos al entorno tan demandante y tan cambiante en el que nos encontramos en el sector del automóvil. Si todo ello, como les digo, hablamos de una transformación radical de la empresa. Esto es lo que nos ha hecho a la planta de Valencia, en Almusafes, ponernos en la vanguardia y en lo que nosotros llamamos best in class, o posición de liderazgo entre todas las plantas de Ford mundial. Y por eso somos quizás un oasis ahora mismo en la crisis y en la Comunidad Valenciana. Somos una empresa que estamos siguiendo invirtiendo en capital humano, en maquinaria, porque la compañía a nivel global ha considerado que es el momento y es el lugar donde quiere apostar para el desarrollo futuro de productos. Y muchas gracias.